¿Cómo están? Buenas tardes. En un momentito vamos a iniciar ya con la última sesión. Le pido por favor a la coordinadora que me permita compartir pantalla. Muy bien, ¿cómo están? Esta es nuestra tercera y última sesión que hemos dedicado a explicar tanto el TDAH como una condición del neurodesarrollo, como las funciones ejecutivas que tienen estrecha relación con las características de las personas con TDAH, ¿sí? Entonces, de lo que se trata un poquito es de que ustedes también vayan haciendo preguntas, si es que las tienen a través del chat. Ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión donde hubo varias preguntas y la verdad es que el tiempo no nos dio para responder todas. De modo que, como hoy es nuestra última reunión en estas sesiones introductorias, les pido que si tienen de repente preguntas relativas a algún caso o sobre el tema, que las vayan haciendo a través del chat para que yo pueda luego responder, ¿sí? Después el tiempo nos queda muy cortito si comienzan a hacerlas solamente al final de la sesión. Bien. Hablamos ayer acerca de qué cosas son las funciones ejecutivas, ¿sí? Y empecé la sesión de ayer explicando un poquito los procesos cognitivos en general. Y les había comentado que hay algunos procesos cognitivos que son de orden básico y hay otros que son de orden superior. Y dentro de este conjunto de procesos cognitivos de orden superior, en los cuales vamos a encontrar que se integran o se unen, estos más bien de orden básico, se encuentran las funciones ejecutivas. Habíamos dicho también que las funciones ejecutivas no son otra cosa que procesos en los cuales vamos a tener que organizar información, vamos a tener que prestar mucha atención a detalles de esa información y vamos a realizar una serie de pasos, ¿sí? Que nos van a permitir justamente responder a esa decisión o esa demanda. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Ayer mencioné en la sesión que tuvimos introductoria estos componentes que ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿sí? Habíamos dicho también que de acuerdo a la teoría que manejemos, porque hay muchos autores que han hablado acerca de las funciones ejecutivas y hay otros tantos que hablan acerca de cómo funcionan, ¿no? O cómo es que estas funciones ejecutivas, ¿no? Se desarrollan en las personas con TDAH, ¿sí? De acuerdo con el autor que veamos, vamos a encontrar que hay similitudes, pero también vamos a encontrar que hay ciertos aspectos que los hacen diferentes, ¿sí? Bien, y yo les había comentado que esto, por ejemplo, que ustedes están viendo en pantalla, se refiere a los componentes de las funciones ejecutivas de acuerdo con Anderson, ¿no? Que es uno de los autores que trabaja las funciones ejecutivas. No es el único, ¿no? Hay otros también y vamos a encontrar que tienen algunas, repito, similitudes y otras que más bien son aspectos que son muy específicos de cada uno de los modelos, de cada una de las presentaciones descriptivas de cómo funciona un sistema ejecutivo, perdón, o un sistema de funciones ejecutivas. Bien. Pero quisiera detenerme un poquito en esto de aquí, ¿no? Que no llegamos a ver el día de ayer, que tiene que ver con las funciones que estos autores, por ejemplo, presentan y un poco de
lo que implican cada una de ellas, ¿sí? Porque hay una explicación de cada una de estas funciones. Tenemos aquí, por ejemplo, 4, que son el control atencional, la flexibilidad cognitiva, el establecimiento de metas y el procesamiento de información, ¿no? Entonces, cada una de estas funciones ejecutivas lleva detrás el trabajo de procesos cognitivos básicos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hemos empezado así un poquito temprano, o sea, no hemos hecho ningún preámbulo, porque ayer hubo varias preguntas, repito, y no se pudieron responder por la hora, ¿sí? Ya nos habíamos pasado un poquito más de 15 minutos, pero el día de hoy les escribí en la tarde, un poco temprano, indicando que si tenían consultas, que por favor las fueran planteando en el chat, ¿sí? Las vayan planteando en el chat para poder ir respondiéndolas y que de repente no nos quedemos sin una respuesta al terminar estas sesiones introductorias, ¿sí? Obviamente, vamos a seguir profundizando estos temas en el curso de especialización, en el diplomado, ya más bien con un enfoque diferente, porque ahí de lo que se trata es de que salgan como personas especialistas, ¿no? Un diplomado ya implica un compromiso de tiempo, ¿verdad? Y también un estudio más profundo, y de lo que se trata es que ustedes al terminar el tiempo del diplomado, pues manejan muy bien estos temas. Vamos a continuar, ¿sí? Buenas tardes con todos, con todas, ¿sí? Con todas las personas que están ingresando. Bien, entonces, repito, las funciones ejecutivas constituyen procesos cognitivos de orden superior. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que reunir varios aspectos básicos para poder desarrollar una función mayor. En este caso, las funciones que permiten llevar a cabo una serie de acciones con un fin específico, con un objetivo que se va persiguiendo. ¿Qué cosa es el control atencional? Nosotros hemos hablado acerca del proceso cognitivo de la atención, pero también habíamos dicho que la atención no es siempre igual. Hay una atención que es más selectiva, es decir, yo voy a escoger dentro de un conjunto de elementos, 1, 2, 3 elementos, o dentro de una situación voy a escoger de repente algún aspecto de esa situación, ¿sí? Esa es la atención selectiva. También teníamos la focalizada, que es cuando podemos centrarnos, ¿sí? En un aspecto, ¿cierto? Centrar nuestra atención y desmenuzar la información que está allí. Pero también es cierto que a pesar de que podemos focalizar nuestra atención en algo, a veces, ¿no? Ocurre que hay personas a las que les cuesta sostener esa atención, o sea, concentrarse en eso que están atendiendo. Y allí estamos hablando de la atención sostenida, ¿verdad? Que es la que nos permite justamente tener más tiempo, ¿no? Pensando, analizando, utilizando, ¿no? Este enfoque atencional en un determinado objeto, en un aspecto de una situación, o de repente en una persona, o algo que hace una persona. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del control atencional, ¿no? Pensemos en la atención selectiva frente a un estímulo específico, ¿no? Y focalización de la atención por un periodo de tiempo, esto bien importante, prolongado, ¿sí? Si yo de repente puedo atender, puedo seleccionar, ¿no es cierto? Puedo enfocarme en un objeto, en un aspecto, pero no logro que este enfoque dure, no logro que este enfoque me permita
mantener, ¿no es cierto?, esta tensión por un tiempo más o menos largo, entonces eso significa de que hay una dificultad allí, ¿sí? Y esto suele pasar a las personas que presentan algún tipo de déficit en las funciones ejecutivas o en la función ejecutiva, dependiendo de, ustedes van a encontrar en la literatura, ¿no?, en los textos relativos a este tema, van a encontrar como sistema ejecutivo, función ejecutiva o funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces, el control atencional requiere de un enfoque en un tiempo más o menos extenso, más o menos largo, que permita justamente el identificar aspectos importantes de eso en lo que estamos manteniendo la atención, para que luego eso pueda ser guardado, para que eso pueda ser almacenado. Y el día de ayer hablamos acerca de ese almacén, hablamos acerca de ese guardar. Dijimos que quien nos permitía hacerlo era justamente nuestra capacidad de memorización, ¿no? La memoria. También dijimos que la memoria no era igual siempre, ¿verdad? Hay diferentes tipos de memorias. Bien, aquí una compañera nos está escribiendo en el chat. Quiero ir contestando, por favor, mientras voy explicando porque luego no nos alcanza el tiempo. Dice, me gustaría saber si podría aclarar la definición de estimulación cognitiva y función ejecutiva. Bien, si hay diferencias o similitudes, desde yo agradezco su amable atención. Miren, la estimulación cognitiva es la forma en la que voy a intervenir cuando hay un déficit o una dificultad o un problema en la función ejecutiva. ¿Sí? Repito, ¿ya? Su compañera está preguntando por la estimulación cognitiva. Y la respuesta que estoy dando es esta. La estimulación cognitiva es la forma en la que yo intervengo, es decir, en la que yo trabajo para mejorar las funciones ejecutivas. Si, por ejemplo, hay una persona que presenta un déficit, ¿no?, de funciones ejecutivas, es decir, cuando de repente está realizando actividades, las olvida, ¿no? Le cuesta mucho iniciar las actividades, le cuesta mucho después de iniciar las actividades cerrar con esa actividad, ¿no? Le cuesta mucho ir observando si es que en el camino comete errores, ¿sí? Entonces allí hay ciertos problemas, ¿sí?, en la función ejecutiva. Y las dificultades, los problemas, ¿no?, con una adecuada intervención no van a desaparecer de inmediato, pero sí van disminuyendo su intensidad. De repente, ¿no?, soy una persona que olvida muchísimas cosas durante el día y eso me impide continuar con, de repente, planes, con mi trabajo, me dificulta la labor de estudiar, ¿sí? Pero a través del trabajo de la estimulación cognitiva, ¿no?, se mejoran estas habilidades que la persona tiene, pero que de repente requieren de un refuerzo, ¿sí? Entonces, la estimulación cognitiva es una de las formas de intervención, ¿sí? No son conceptos iguales, sí son conceptos relacionados, pero no son iguales. La función ejecutiva es un sistema que nos permite operar acciones para lograr un resultado, para lograr realizar de repente una acción compleja. Todos utilizamos las funciones ejecutivas o la función ejecutiva. Todos la empleamos, ¿sí? Pero hay personas que de repente pueden tener ciertas dificultades en este camino de
realizar esta acción. Pueden tener dificultades dependiendo de sus características estimulares particulares. Hay personas que, como lo señalé el día de ayer, suelen distraerse muchísimo, ¿sí? Hay otras que no se distraen tanto, pero les cuesta iniciar un trabajo, iniciar una acción, ¿sí? O sea, tienen problemas para empezar a llevar a cabo, ¿no?, esta decisión, esta acción o esta respuesta que han justamente se han planteado hacer. Y en ese caso, pues hay que trabajar otro aspecto, ¿no? Hay otras personas que de repente rápidamente se desmotivan, ¿no? En el camino, ¿no?, les falta como este empuje para continuar, ¿sí? Todos estos aspectos que estoy mencionando tienen que ver con déficit en las funciones ejecutivas. Y hay personas, ¿verdad?, que tienen estos déficits con mucho, o sea, la presentación de estos déficits o de estas dificultades o problemas es mucho más notorio y necesitan de una intervención, necesitan del trabajo, ¿no?, de profesionales o de un profesional, dependiendo del caso, para que pueda apoyarlas y que vayan mejorando este funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y una de las maneras es a través de lo que ha mencionado nuestra compañera, la estimulación cognitiva, ¿sí? Bien, creo que ahí quedó un poquito más claro. A ver, aquí nos dice, que nos comenta otra vez. Muchas gracias, me quedó muy claro. No se preocupes, estimada Susana, ¿no? Rudy, sí, esto vendría a ser la procrastinación. Sí, el inicio tardío, ¿no?, es la procrastinación. Fíjense que muchas personas que tienen la condición de TDAH, ¿sí?, procrastinan a cada momento. Saben que tienen que realizar la actividad, pero saben que va a llevar un esfuerzo, un trabajo, ¿no es cierto?, fuerte, intenso. Entonces, cuando tenemos que hacer una actividad, una tarea que es difícil y que sabemos que nos va a cansar, nos va a agotar, a veces eludimos ese trabajo, ¿sí? Y eso ocurre en el caso de muchas personas que tienen TDAH, comienzan a procrastinar, ¿no? Sí, lo voy a hacer ahora, no lo hacen ahora, ¿no? Esperan de repente a que falte poco tiempo para poder hacerlo y allí comienzan a acelerar, ¿no?, toda la actividad. La terminan en poco tiempo. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjese, hemos hablado acerca del control atencional como una de las funciones ejecutivas. Vamos ahora con la flexibilidad cognitiva, ¿sí? La flexibilidad cognitiva es la que me va a permitir utilizar de repente mi atención para resolver una situación pequeña o de repente no tan pequeña que puede haber surgido en este resolver o en este realizar o hacer acciones para mi objetivo. Imaginemos una situación. Y voy a silenciar porque escuchamos luego los sonidos o las conversaciones de casa. A ver, imaginemos una situación. ¿Qué pasaría si es que de repente nuestra coordinadora de Accedu me dice, por favor, coloque en un documento, ¿no?, las principales preguntas que le han hecho en clase?
y las imprime, ¿no es cierto? Y nos manda una foto. Estoy imaginando ahorita una actividad, ¿no? Entonces yo lo que primero tendría que hacer es, pues, empezar a escribir un borrador en un documento de Word, corregir, ¿verdad? Pulir lo que estoy haciendo y luego imprimir esa hoja, ¿sí? Y enviar una foto. Alguien me dirá, pero sería más fácil que envíe el archivo. Estoy haciendo esto de la impresión, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría si es que de repente en ese momento que voy a imprimir, resulta que mi impresora se quedó sin tinta? O me doy cuenta de que el papel se atascó, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que debo hacer allí? ¿Seguir intentando el imprimir o resuelvo este problema que me impide imprimir? Pues va a ser lo primero, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, lo que hacemos es, si estamos realizando una actividad y se presenta un problema menor o algo que nos impida continuar con esto que hemos decidido, con esto que nos hemos planteado, que ya tenemos que hacer, lo dejamos un momento de lado y resolvemos esa situación. Entonces, si por ejemplo me faltan hojas de papel, compro más hojas de papel. Si el papel se atascó, retiro el papel que se ha atascado. Si me falta tinta, adquiero la tinta o de repente si la tengo en casa, la coloco en la impresora y continúo con lo que estaba haciendo. Si somos personas que de repente no tenemos mucha flexibilidad cognitiva, vamos a seguir intentando hacerlo, ¿sí? Muchas veces y nos va a dar mucha rabia, de repente nos va a dar cólera, nos vamos a frustrar, ¿sí? Y igualmente, aunque mandemos miles de veces el documento, este no va a imprimirse porque le falta lo suficiente, ¿no? Para imprimirse. O sea, le falta algo para imprimirse. O bien falta la tinta, o bien falta el papel, o el papel se atascó, o qué sé yo, ¿sí? Pero una de las características de las personas que presentan inflexibilidad cognitiva va a ser la repetición de la acción que presenta error, ¿sí? Una persona que es flexible cognitivamente, pues hará cambios, hará ajustes, ¿sí? Esto lo podríamos llevar, por ejemplo, al campo de una empresa, ¿no? Puede que un empleado se equivoque siempre, siempre en lo mismo, ¿sí? Se le repite, se le explica por qué no debe hacerlo y lo sigue haciendo. Y también podríamos encontrar inflexibilidad cognitiva en un jefe que tiene como estrategia de repente el siempre sobreexigir o el de repente dar miedo a sus empleados, el no premiarlos nunca, ¿no? Entonces, y además de eso, ¿no? Ya hay síntomas de malestar en los empleados, ¿sí? Hay síntomas de malestar y este jefe no se da cuenta o persiste o insiste en tener las mismas acciones, ¿sí? Entonces, en el primer caso, con un empleado que comete siempre los mismos errores y no rectifica, podemos ver algunas características de inflexibilidad cognitiva. Igualmente ocurre con este jefe que sigue tomando decisiones equivocadas, ¿sí? Que no favorecen a sus empleados, que los hacen sentir de repente muy incómodos y obviamente un empleado incómodo no va a trabajar bien y cuando se le presente una mejor opción, pues se retirará de ese trabajo, ¿sí? En ambas situaciones, los sujetos estarían mostrando poca flexibilidad cognitiva, ¿sí? Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice esta definición. Dice, la flexibilidad, o sea, cuando una persona es flexible, ¿sí?
implica un cambio entre dos conjuntos de respuestas. Adaptación del comportamiento frente a errores. Se adapta, ya cometí un error, pues tengo que ver cómo salgo de esta situación. Vamos a ver qué opciones, qué alternativas tengo. Planificación de nuevas alternativas, ¿sí? Y procesamiento de varias fuentes de información simultáneas. Entonces yo tengo de repente que ir viendo cuáles son las alternativas que tengo y voy a tener que revisar distintas fuentes para poder decidir, para poder tomar decisiones. Eso me lo permite la flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Bien, vamos con otra función ejecutiva, ¿no? El establecimiento de metas. Cuando yo establezco una meta, ¿sí? La pienso, digo, yo quiero, ¿no es cierto?, hacer esto este 2024. Estoy segura que muchas personas de las que están aquí en este Zoom, al terminar el año 2023, se han propuesto metas, ¿no? Y han deseado el cumplir esas metas en el año nuevo, ¿no? Mientras estaban de repente esperando el año nuevo, han pensado en esas metas que quieren para el 2024. Algunas de estas personas han tenido como metas, por ejemplo, el ser profesionales más capacitados y por eso es que de repente están en clases como estas, ¿no? Se inscriben de repente en cursos, en diplomados, etcétera. ¿Sí? Bien, esa es una meta que tengo. Pero para que esa meta se concrete, necesito de ciertas cosas. Por ejemplo, necesito empezar mis actividades, mis acciones para lograrlo. Yo puedo tener de repente el sueño de ser la primera astronauta nacida no sé, en Pucallpa, ¿no? Y quiero, ¿no es cierto?, llegar a la NASA. Lo puedo desear, lo puedo querer mucho, pero tengo que iniciar las acciones para hacerlo, ¿sí? Planificación. Tengo que organizar mis actividades, mis acciones para poder hacerlo. Si no, no lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, para establecer una meta, necesito saber cuál es esa meta, empezar a trabajar en esa meta, organizar las acciones que voy a ir haciendo para lograrla, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con un plan de acción. Yo organizo y digo, bueno, tengo que llegar a este punto, esta es la primera, dentro de mi meta tengo como objetivos pequeñitos, ¿no? O metas más chicas que tengo que ir logrando. Eso también forma parte de una función ejecutiva. Y finalmente, de acuerdo con este autor, tenemos el procesamiento de la información, el manejo de la información, ¿no? Para poder completar nuevas tareas de solución de problemas. Entonces, estos 4 aspectos son los que vamos a ver dentro de las funciones ejecutivas. No son exclusivos. Hay otros autores que, por ejemplo, consideran otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy recordando uno que habla acerca de cierta energía que tiene que ver con la motivación, ¿no? Por ejemplo, una de esas energías se conoce como el esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto de esfuerzo puede tener una persona para poder realizar las acciones, ¿no? El esfuerzo, la motivación.
son también aspectos que llevan a alguien a lograr un objetivo, una meta, ¿no? Entonces, hay diferentes autores, repito, y de acuerdo con cada autor vamos a encontrar distintas presentaciones de este constructo que se llama funciones ejecutivas. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, para ver si es que están entendiendo, voy a describir una situación. ¿Está bien? Bien. Entonces, imaginemos el caso de una estudiante universitaria, ¿sí? Tiene que rendir una evaluación y esta evaluación es en horas de la mañana muy temprano. Para poder llegar a la universidad, tiene que trasladarse desde donde vive, ¿verdad? Y que más o menos, ¿no?, le demanda unos 45 minutos llegar hasta el sitio donde está estudiando para poder rendir su evaluación, ¿sí? Pero pasa que esta estudiante se queda dormida y se levanta tarde, ¿verdad? Se levanta tarde y tiene que realizar ciertos cambios, ciertos ajustes para poder lograr su meta. En este caso es llegar a la universidad a tiempo, ¿sí? Quisiera que comentemos, por ejemplo, qué aspectos, ¿no?, o qué conductas, qué acciones ella tendría que realizar para que podamos ver esto de aquí, que está proyectado, ¿sí?, en la conducta, en el comportamiento de esta chica. A ver, ¿quién se anima? Yo les voy a ir ayudando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aquí están respondiendo. Muy bien. Gina dio en el clavo, dice, no, primero tener flexibilidad cognitiva, porque ya no le resultó lo que ella había planificado, ¿verdad? Una cosa es que ella se haya levantado en el horario que debía levantarse, porque obviamente si quiere rendir su examen tiene que llegar a la universidad a tiempo, ¿sí? Pero si se levantó tarde, pues para poder organizar un plan de trabajo diferente, tiene que ser flexible cognitivamente. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿No? Parte de la persona hiperactiva es que la persona tiende a llegar tarde. Sí, justamente los estoy poniendo este caso porque es algo muy típico de una persona TDAH, ¿ya? Que llega tarde, que deja de repente las cosas, que no se organiza, no se ordena. Y por eso, digamos, todos podemos de repente tener una situación así, pero en el TDAH es muy común, es muy frecuente, ¿no? Que le pase que llega tarde, ¿no? Que a última hora se queda dormido, dormida, ¿no? Que se olvida de algo, ¿sí? ¿Qué más dice aquí? Establecer nuevas metas. Muy bien, ¿no? O sea, dentro de esa meta va a tener que, utilizando su flexibilidad, ¿no? Va a tener que organizar un plan de trabajo distinto, ¿sí? Uy, si estoy tan tarde, entonces ya no voy a poder tomar de repente este transporte, ¿no? Si va en transporte público, ¿no? Ya no voy a poder utilizar este. De repente tiene que decidir tomar un taxi o quizá debe tomar 2 carros o 3 carros, ¿no? Si va de repente en transporte público, estoy hablando de Lima, ¿sí? En Lima las distancias son a veces un poquito largas, ¿no? Entonces va a tener que mentalmente
¿no? Hacer un esfuerzo para cambiar lo que ya tenía planificado, ¿sí? Porque si no, no va a lograr su objetivo, su meta, que es llegar a tiempo a donde está estudiando y poder rendir su examen, ¿sí? Muy bien, procesamiento de la información para decidir el transporte más conveniente. Exacto, ¿sí? Muy bien. Decido de repente, ¿no? Digo, bueno, si tomo este transporte público me voy a demorar 30 minutos, 40 minutos y yo ya estoy tarde, entonces no me resulta eso. Voy a tener que tomar de repente dos carros, ¿no es cierto? Dos vehículos para poder llegar a tiempo. O de repente decide tomar un taxi, no lo sé, pero ya está justamente procesando esa información para poder tomar esta nueva decisión, ¿sí? Muy bien, acá por ejemplo, Joana nos dice, ¿no? Flexibilidad cognitiva, establecimiento de metas, procesamiento de información para llegar sí o sí. Muy bien. Fíjense que lo que ustedes han hecho ahorita, ¿sí? Es relacionar la información del caso con lo que estamos viendo. Y ustedes también allí han echado mano de sus funciones ejecutivas. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la meta? Identificar cuáles son las funciones ejecutivas que el caso de esta estudiante, ¿no es cierto?, tendría que utilizar en una situación así. Y han comenzado a emplear, por ejemplo, el control atencional, ¿sí? Escuchar bien, repasar la situación para darse cuenta de los detalles, ¿no? La flexibilidad cognitiva también, ¿no? Porque si de repente estaban en duda acerca de qué podría asociarse con el aspecto de la situación presentada, lo valoran, lo van viendo las respuestas de sus compañeros y también van corrigiendo, ¿sí? Establecimiento de las metas, ¿no? O en este caso una pequeña meta que era el poder responder la pregunta, ¿sí? Y para eso han utilizado, ¿no?, toda la información que hemos estado tratando, que hemos estado conversando en estos días. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todas tienen 20, que han sido más mujeres las que han participado el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Ok. Quiero ver aquí. Yo el día de ayer les mostré esta imagen. ¿Sí? Esta imagen que presenta, ¿no?, otro enfoque sobre las funciones ejecutivas y que justamente aborda otros aspectos, pero estos aspectos no son contrarios a los que hemos visto. No son contrarios, simplemente provienen, ¿no?, de otro autor. Y aquí, por ejemplo, se habla de memoria de trabajo, se habla de flexibilidad cognitiva, se habla de inhibición, de control atencional, de fluidez verbal, velocidad de procesamiento, planificación y tareas, ¿no? Acá, no, perdón, toma de decisiones. Toma de decisiones. Perdón que la letra ahí está un poquito nítida y mi computadora se vio borrosa. ¿Sí? Entonces, este es otro enfoque, pero a mí me interesa ahorita, un aspecto de estas funciones ejecutivas que he venido explicando ya desde la sesión anterior, que es este de aquí, la inhibición o el control inhibitorio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien de repente recuerda qué cosa hemos visto en relación a la inhibición o control inhibitorio? ¿Quién se acuerda? O de repente tiene algún comentario. Pueden hacerlos también por el chat.
Buenas noches. Sí, me parece que usted lo mencionó en el caso de, por ejemplo, una situación en la cual estemos teniendo una emoción muy fuerte, ¿no? Un enojo quizás y debemos controlar nuestro impulso de quizás gritar o usar palabras fuertes para poder mantener una adecuada comunicación. así es, muy bien, ¿no? La inhibición es la que nos permite, por ejemplo, en una situación en la que estamos muy enojados, el no reaccionar de una forma en la que luego con la que vamos a sentir arrepentimiento, ¿sí? Eh, yo tengo una amiga que una vez me dijo, que ella es psicóloga también, me dijo algo que yo tomé también como una estrategia, ¿no? Es, bueno, cuando uno está realmente muy enojado, y que a todos nos pasa que de repente hay algo que nos fastidia mucho, nos molesta mucho, ¿sí? En ese momento podemos decir muchas cosas o podemos hacer muchas cosas. Y lo mejor es, de repente, alejarnos de esa situación que nos fastidia, que nos molesta, que nos está causando incomodidad un tiempo y luego poder de repente ver qué pasó y dar una respuesta, ¿sí? Pero en el caso de un un niño con TDAH, ¿sí? Que se puede caracterizar por justamente dar respuestas rápidas, poco reflexivas, ¿no? Vamos a encontrar que no hay un adecuado control inhibitorio, ¿sí? Y no es que el niño sea malo y no es que el niño sea un niño, como a veces escuchamos, ¿no? Es un niño malcriado, ¿no? No, nunca obedece, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad no es que no lo intente, sino que le cuesta mucho, ¿sí? Porque recordemos que un niño con TDAH puede de repente tener la misma edad cronológica que otro, pero su comportamiento, ¿sí? Manifiesta una conducta de un niño más chico, de un niño menor. Entonces yo puedo de repente estar tratando con un niño de 6 años, pero la forma como responde, la manera como actúa frente a algo que no le gusta, que es muy difícil, ¿sí? Es la de un niño de 4. Entonces, un niño con TDAH, ¿sí? Necesita mayor apoyo en este aspecto, ¿sí? En la inhibición. ¿Por qué? Porque le es más difícil reconocer cuáles son los límites. Por eso es que necesita de muchísima estructura. Y esa estructura que todavía él no puede eh, manejar, o sea, no, todavía no tiene muy claro qué es, hasta dónde puede llegar, ¿no? O de repente lo sabe, lo reconoce, pero eh, no puede con esto de querer, ¿no es cierto?, hacer lo que no le está permitido, ¿sí? Porque justamente no inhibe, no se puede regular. Son las personas que están a su alrededor las que le tienen que proporcionar este control, ¿no es cierto? Tienen que ayudarlo a regularse. O sea, como todavía no existe autorregulación, ¿sí? La regulación va a venir de afuera. Va a tener que provenir de los papás, va a tener que provenir del profesor, ¿sí? O de la profesora, de un familiar. O sea, todos tienen que ponerse de acuerdo para apoyar a este niño al que se le dificulta. Y más bien la intervención, vuelvo a este término de intervención porque lo hemos tocado justamente
cuando nuestra compañera nos preguntó acerca de la estimulación cognitiva, ¿no? La intervención, o sea, el trabajo que se realice con este niño al que le cuesta, ¿no? Al que le cuesta no dejar de ser impulsivo, ¿sí? O sea, es muy impulsivo, ¿no? El trabajo consiste en que poco a poco esa impulsividad vaya disminuyendo porque va a ir siendo capaz de reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones. ¿Sí? Miren, hace poco justamente tuve conocimiento del caso de una persona que es TDAH y había decidido viajar. Tenía que viajar porque debía hacer un trámite. Viaja y tenía que hacer el trámite, regresar a nuestro país, pero decide quedarse allá, ¿no? Eh, y es una persona, es TDAH, ¿no? Es una persona muy inteligente, pero suele tener estas decisiones, ¿no? Toma decisiones así apresuradas, sin planificar, ¿no? ¿Y qué le espera una persona que de repente está en un país extranjero sin haber organizado todo lo que tenía que hacer? Pues las cosas no le van a ir tan bien, ¿verdad? Si yo quiero realizar una tarea, si yo quiero hacer un viaje, ¿no? Tengo que organizar actividades para llevar a cabo este viaje bien, ¿sí? Y eso les pasa a las personas adultas y también a los niños. No pueden, ¿no es cierto?, a veces controlar este deseo, ¿no? O este impulso que tienen y simplemente responden de una forma. Puede ser que de repente, eh, no sé si han de repente tratado con personas que son TDAH, que de repente son muy sinceros, ¿no? Dicen las cosas tal y como las están pensando, sin ningún filtro, y luego se dan cuenta y se rectifican, ¿no? Cambian, ¿verdad? Y nos hacen conocer que de repente lo que han hecho o lo que han dicho no era algo que hubieran hecho si es que se hubieran dado cuenta de que tenía estas consecuencias, ¿no? Es muy, muy común, ¿sí? La inhibición, entonces, es otro de los aspectos que se tiene que trabajar con una persona que tiene dificultad en las funciones ejecutivas, que tiene un déficit en las funciones ejecutivas, ¿no? A ver, aquí nos ponen, mm, acá nos pone una compañera, controlar de forma deliberada conductas, respuestas o pensamientos automáticamente cuando la situación lo requiere. Sí, ¿no? Eh, pero este control, ¿no? Este control, el detenerme y reflexionar sobre lo que he decidido, lo que quiero responder, ¿sí? No es algo sencillo para una persona con TDAH. Demanda un gran esfuerzo y también práctica, ¿no? Práctica, o sea, en eso consiste también la intervención. ¿Sí? Aquí nos pone más ejemplos de funciones con situaciones de niños con TDAH. Ya. Ahorita les voy a decir uno, que, ¿qué opinión le merece la estrategia del tiempo fuera? Depende depende de cómo aplique el tiempo fuera, ¿sí? El tiempo fuera para un niño, ¿no es cierto? Eh, que tiene problemas de conducta, ¿sí? Solo problemas de conducta, sí resulta o puede ser eficaz, pero para un niño que de repente que es TDAH y que no puede, ¿no es cierto?, controlar esta impulsividad, ¿sí? De repente sí puede ser contraproducente. Tengo que fijarme bien en
qué cosa es lo que ha hecho esta persona para poder aplicar el tiempo fuera. Porque sí hay niños que son TDAH que además presentan trastornos de conducta. Sí, también los hay. Entonces hay que ir viendo. ¿Sí? No les puedo decir, no, quiten el tiempo fuera, ¿no? El tiempo fuera puede servir, repito, para niños que tienen trastornos de conducta, ¿no? Problemas de conducta, sí. Pero si es un niño que tiene problemas de conducta y además es TDAH, hay que ver, ¿no? Em, si realmente esto lo va a ayudar o más bien lo que va a hacer es eh, desmoralizarlo, ¿no? Desmotivarlo, ¿sí? Em, quitarle de repente o disminuir esta autoestima, ¿no? Que muchas veces ya está tocada, ¿no? Entonces cada caso es diferente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos, ¿sí? Es como alguien una vez me dijo, yo todas las normas se las pongo en positivo para niños TEA, ¿ya? Entonces, todo esto siempre pongo en positivo. Y yo pienso que es algo bueno el poner las reglas en positivo. ¿Y qué pasa si más bien tengo un niño al que nunca le dicen no? El mundo le va a enseñar que hay cosas que no va a poder hacer. Entonces, debe tener una dosis chiquita de no, porque así va a aprender, ¿sí? Entonces, cada caso es diferente. No nos acostumbremos a aprender algo, ¿no? Como poco reflexivamente, ¿no? Más bien, siempre pensemos, ¿para este niño o para este caso sirve o no me sirve tanto? ¿No? Para este otro sirve más, ¿sí? Cada caso es distinto, ¿sí? Hay que ir siempre viendo eso. Y luego acá dice, niños con TDAH van a presentar dificultades en todas las funciones, o sea, en todas sí, estimada, pero no en todas con la misma gravedad, si esa es tu pregunta. Repito, van a tener dificultades, va a haber un déficit ejecutivo, sí, pero no en todo se va a manifestar de la misma forma. De repente, algunos van a ser más inatentos que otros. De repente, unos eh, van a tener mayores dificultades con la inhibición, otros no tanto, ¿sí? Pero sí va a haber una dificultad en la inhibición de todas maneras, solamente que de repente va a ser uno más regulado que otro, ¿sí? Porque influye también o sea, influyen los estilos de crianza de ese niño, o sea, hay otros aspectos que hay que ir viendo. Influye la personalidad de ese niño, las experiencias que ha tenido, ¿no? Una familia que, por ejemplo, ayuda al pequeño con la estructura, va a lograr que ese niño poco a poco, ¿no? De repente pueda planificar, pueda ordenarse mejor, ¿sí? Va a depender un poco también de lo que vaya recibiendo del medio, ¿sí? A ver, acá nos preguntan. ¿Qué estrategia nos sugiere para trabajar el control inhibitorio en niños pequeños de 3 años? ¿Cómo se le puede acompañar? Allí lo primero que yo te diría, estimada, estimada Darling, ¿no? Es que primero hay que ver cuáles son estas conductas que el niño está presentando, ¿sí? Como descontroladas, ¿no? Desreguladas. ¿Sí? Y a partir de eso es que comienzo a trabajar, porque es distinto, por ejemplo, ¿no? Que el niño presente una conducta como de repente que quiere un juguete, ¿no? Y le quita a otro niño ese juguete y lo hace llorar, ¿sí? Que quizá cuando quiere algo comience a patear o a dar puñetes, ¿sí? Porque los hay.
O niños que de repente, o sea, el niño que de repente se comporta de forma agresiva, ¿no? O muerde, o escupe, ¿sí? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Dependiendo de la conducta, ¿no? Dependiendo de la conducta. A partir de eso yo puedo ir más o menos ya estableciendo a ver qué cosa voy a hacer. Muy importante siempre la observación, ¿no? En el diplomado justamente vemos eso y lo vamos viendo con casos concretos, porque, repito, no hay una fórmula mágica, no es como una pastillita que le puedo dar a un niño A, B o C, o sea, no es como un antigripal, no, no funciona así. Primero hay que observar lo que presenta el niño A, ¿no es cierto? Que presenta el niño B, porque el niño que no tiene control inhibitorio A, ¿no es cierto? O poco control inhibitorio A de 3 años es distinto al B y manifiesta esta dificultad de manera distinta. ¿Sí? Acá dice, una compañera nos dice, niños con TDAH procede el castigo de no salir al refrigerio o no jugar después de la terapia. Si es que yo he hecho un trabajo previo, ¿sí? Podría resultar, ¿sí? Pero antes de quitarle, antes del castigo, ¿no es cierto? Que no siempre es lo mejor, ¿no? Pero antes de quitarle el castigo, perdón, de darle un castigo, ¿sí? Em, Hay que intentar hacer otras cositas primero para luego implementar el castigo, ¿sí? Yo diría que el castigo se puede utilizar cuando los otros recursos no me han funcionado. A veces, ¿no? Uno no considera como tan importante el motivar al niño para que más bien esta conducta que es inadaptativa, que es negativa, que no es, que de repente está generando, ¿no? Dificultades al entorno, eh, se reemplace por otra que más bien es positiva, ¿sí? A veces eso no se considera. Y de frente el castigo, ¿no? No. O sea, digamos que tenemos distintas opciones. Ahora, si es un niño que nunca ha tenido límites, ojo, fíjense que son casos distintos, ¿ah? Un niño que no tiene límites, ¿sí? Y que tiene dificultades con el control inhibitorio, obviamente va a estar desbordado. Ahí necesito plantearle los límites ya, de una sola. Necesito, o sea, requiero de eso. También voy a trabajar otras cosas, pero necesito que los límites queden claros. ¿Por qué? Porque ese niño está habituado a no solamente el descontrol, sino que ese descontrol ha sido reforzado de repente de forma involuntaria por las personas del entorno, ¿sí? Y es uno de los aspectos que hay que trabajar, ¿sí? Entonces, depende del caso. La dificultad dice, para toma de decisiones es una característica de las personas con TDAH. Eh, de la toma de decisiones más que de la toma de decisiones de ejecutar la decisión. ¿Sí? Estimada Janet, más que de la decisión, aunque podría también, ¿no? ¿Verdad? Pero más que de la toma de decisión, ya la tomaron y no realizan lo que se han propuesto para llevar a cabo esa decisión. ¿Bien? ¿Qué recomendaría para un niño TDAH que quiere agredir a sus compañeros? Allí hay que ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene el niño? ¿Sí? Bien importante. ¿Les parecerá que no? Pero hay que ver qué edad tiene. En segundo lugar, ¿en qué situaciones quiere agredir a sus compañeros? Porque no es que el niño agreda por agredir. Hay algo, ¿no? Que genera esa conducta de agresión. Entonces hay que ver qué es lo que genera esa conducta de agresión y a partir de eso intervenir, ¿sí? Por ejemplo, un niño con el que trabajo actualmente, él
cuando percibía que un compañerito sonreía, se reía, ¿no? Porque a veces él, pues, es un niño muy hábil, pero como es impulsivo, a veces hacía cosas y se le caía de repente, no sé, el cuaderno, ¿verdad? O él mismo se tropezaba. Entonces, los niños que son pequeños, ¿no? Se ríen, o los niños también más grandes se ríen, ¿no? Y eso a él le causaba mucho enojo, ¿no? Y se ponía muy agresivo, ¿sí? Entonces, al inicio pues no se sabía qué cosa es lo que motivaba su agresión, porque ya cuando la profesora lo veía, ya él estaba sobre el otro niño ya pegándole, ¿no? Hasta que fuimos observando que en realidad lo que le causaba molestia, ¿no? Que lo irritaba y se regulaba él totalmente era que un compañerito se ría, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay que ver si es que en casa alguien se ríe, ¿no? De algo que él puede hacer. Eh, y también, ¿no? Si es que él presenta esas reacciones con otras personas en el hogar, por ejemplo, ¿sí? Con mamá, con papá, ¿no? Hay que también observar si es que el modelo que hay en casita, ¿no? Porque a veces los papás no lo meditan mucho, ¿no? No lo, o sea, como todos que de repente hacemos cosas, actuamos y no nos damos cuenta que estamos siendo modelos de los pequeños, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo todo esto para tomar decisiones y trabajar con el niño, ¿sí? Pero esto principalmente, estimada Rosa, ¿no? Saber qué edad tiene, saber qué está ocasionando el que el niño se ponga agresivo, ¿sí? Si es que hay otro diagnóstico también, ¿no? Si es TDAH y además hay algo más. Ah, quiero ver aquí. Uy. Por eso les decía, pregúntenme antes para poder responderles. A ver, vamos a ver. Quiere decir, acá nos preguntan, ¿no? Nos pregunta una compañera, entonces eso quiere decir que el trabajo también tiene que ser con los papás, sí, con la familia, ¿ya? Con la familia, siempre. La familia, la institución educativa, ¿no? ¿Y por qué nos pregunta una compañera la demora en la ejecución de la decisión tomada? Porque cuando uno toma una decisión, más o menos hace un cálculo del esfuerzo que nos va a demandar, del tiempo que nos va a demorar llevar a cabo esa decisión. Y cuando la persona hace ese cálculo, ¿sí? Puede pensar, es mucho esfuerzo, es mucho tiempo, es mucho sacrificio y decide no empezar, ¿sí? Decide retrasar ese inicio. No es que lo haga con estas palabras, como les estoy diciendo, simplemente actúa así. Esto me va a demandar mucho. Uy, no, mejor no lo hago ahora, lo hago después. ¿Sí? Y así, tienen varios inicios, ¿no? Lo hago hoy día, como la dieta que nunca empezamos, algo así, ¿no? Le empiezo mañana y luego, no, mejor le empiezo el lunes, ¿verdad? Igual, algo así. Preguntan acá. Al tener un niño con TDAH, ¿qué podemos pedir al colegio primario en cuanto al manejo, cómo los niños se van a desenvolver? Miren, en realidad, lo que se puede solicitar al colegio es, primero, tiene que haber una coordinación con el docente muy estrecha. O sea, la familia tiene que buscar, ¿no? Al docente y el docente a la vez también, si es un docente comprometido, responsable con su labor, se va a acercar a la familia también, ¿no? Y ver qué estrategias, o sea, mm, qué formas, ¿no? Qué trabajo
puedo yo realizar con el niño que me sirva tanto para que él pueda realizar acciones de manera eficiente en la clase, en el colegio, como en la casa, ¿sí? Y para eso necesitan sí del apoyo de un especialista. Si es que el psicólogo del colegio no es especialista, porque ahora hay muchos psicólogos escolares que se están especializando, ¿sí? Entonces ya tienen un manejo mejor de esto. Buscar, ¿no? A una persona que pueda orientar en el trabajo. Y lo otro, la recomendación siempre a los papás y a los profesionales es que se sigan capacitando, porque en realidad ese es el camino que nos ayuda a mejorar en nuestra práctica, ¿no? Ustedes pensarán que de repente yo estoy aquí y que no me capacito, no me paro capacitando cada rato. De verdad, es actualizarnos, estar pendientes de lo nuevo, ¿sí? Nos permite también llevar a nuestra práctica profesional todo aquello que vamos implementando en nuestro saber. Bien, de verdad espero va a haber, me parece, otro conjunto de charlas así que vamos a tener, pero estamos terminando con esta, que es específicamente acerca de neurodesarrollo y funciones ejecutivas. Yo espero que la sesión del día de hoy haya sido de utilidad. Las invito a que compartan conmigo las sesiones de la especialización, ¿no es cierto?, del curso de especialización o del diplomado, que tiene una duración de 8 meses, en el que vamos a trabajar no solamente con la teoría, sino también con muchos casos, y que además tiene un horario bastante amigable, que es de 8 a 10 de la noche, ¿sí? La coordinadora académica les va a dar más información al respecto, ¿sí? Y no me queda nada más que agradecerles por su atención, el haber estado conectados, conectadas en estas 3 sesiones. Para mí es muy importante, muy significativo y nuevamente, ¿no? Les reitero mi agradecimiento por este esfuerzo que ustedes han hecho para estar presentes en las 3, ¿sí? Bueno, los dejo ahora con la coordinadora que tiene algunos mensajes para ustedes. Así, así es, Miss Adela. Buenas noches con todos los participantes. Estamos aquí ya finalizando el taller de hoy día. Bueno, estas 3 clases que hemos tenido. ¿Sí se logra escuchar? Sí, sí la llegamos a escuchar. Me escucha bien. Perfecto. Comentarles pues que les agradecemos a todos ustedes por haber estado participando de estas 3 clases, como bien le comento. Han sido clases bastante reconfortantes y sobre todo que sé que se están llevando conocimientos. Muchos de ellos decían, señorita, voy a estar con mi libreta anotando todo lo que vaya a decir la ponente. Y eso está genial porque la idea es que ustedes vayan, digamos, plasmando esos conocimientos y los vayan llevando también a la parte práctica. Sé que muchos de ustedes son docentes, psicólogas, así que desde ya agradecerles por estar aquí en la sesión. Comentarles que lo que hemos tenido son clases a grosso modo de todo lo que se va a llevar dentro de nuestra experiencia. Se nos cortó el audio. Sí, señorita, se cortó. Vamos a ver. Creo que a ver, mientras se va uniendo nuestra coordinadora, ¿sí? Bueno, ella estaba comentando que justamente los temas que hemos visto el día de hoy son uno de los puntos del temario, ¿sí? Ahí. Pero además los hemos visto de forma general. Ahí ya regresó nuestra coordinadora, ya la estamos viendo. Sí, muchas gracias, Misa. A veces la red es un poco ajena a nosotros, la red de Wi-Fi, pero bueno, como les decía, estas han sido clases, de verdad, son 3 clases demasiado
concisas, ¿no? Sin embargo, tenemos nuestro diplomado que es de 8 meses, quien lo va a dirigir y va a estar a cargo de esta especialización. Tenemos a la ponente Adela, así que por favor, ya saben, ya conocen cómo ha sido su enseñanza, bastante pausada, bastante dinámica. Entonces, le invitamos a que ustedes también se puedan unir con nosotros, ¿sí? En este caso, estamos contando con el convenio de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que dicho sea de paso se encuentra en Huacho, y también la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tenemos convenios que nos respaldan el tema de la educación de calidad que estamos brindando y sobre todo que tenemos ponentes también de calidad, ¿no? Claro ejemplo es nuestra magíster Adela Pazán. Ujú. Aquí está un poquito el modelo de nuestro certificado, de lo que estamos brindando. A ver, se logra visualizar. Ahí está. A ver. Sí, se logra visualizar aquí. Ahora no, se perdió la imagen, pero estaba hace un ratito. Está fallando un poquito, pero bueno, gracias a todos los que se han conectado. En realidad, vuelvo a repetir, lo único que estamos esperando es que pues ustedes puedan sumarse con nosotros, llevarse estos conocimientos que estamos teniendo. Agradecemos a todos los que se han inscrito en el tema de certificados. De verdad que ha sido bastante la acogida en cuanto a la certificación. Muchos de ellos, yo quiero mi certificado con el tema de la especialización del taller, así que agradecemos la gran acogida que hemos tenido, esperemos seguir potenciando todos esos conocimientos con ustedes y como les volví a decir con las ponentes de calidad. Ahora, sin más preámbulo, no queremos quitarle su tiempo, también queremos pedirle una foto de la mano de ustedes, nuestra ponente, para poder llevarlo al recuerdo y también sobre todo que hemos tenido estos 3 días de talleres bastante fabulosos, ¿sí? Por favor, así que les invito a prender su cámara a todos, todas que están por aquí. Ahí está Juliana, Emma, Nancy. Genial. Miss, le comento que tenemos a nivel nacional, tenemos desde Tacna, tenemos desde el Cusco, tenemos estudiantes que se han sumado desde Chiclayo, de diferentes partes del país, así que Miss, usted va a ser conocida a nivel nacional. Muy bien, aquí Yo les está. agradezco, sí, a todas las personas que están en Lima y yo sé que también hay muchas personas de provincia, ¿no? De todas las regiones de nuestro país. Así es que mi agradecimiento por estar conectados, conectadas este fin de semana, desaprovechando el sábado para otras actividades, pero aprovechándolo para eso. ¿Sí? Bien, estimados estudiantes, entonces sonreíamos a la foto, vamos a proceder con la primera toma a la 1, a las 2 y a las 3. Eso, hasta desde la movilidad, muy bien. Listo, la primera toma de fotos. Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias de verdad por conectarse nuevamente. Toda la información, mi nombre es Ángela Rodríguez, voy a estar presta para poderlos orientar y ayudar. Sí, muchísimas gracias por haberse sumado a este taller. Miss Adela, nuevamente muchísimas gracias. Desde parte de nuestros representantes institucionales le damos los sinceros agradecimientos. Muchas gracias y buenas noches. Nos estamos viendo en otros talleres. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.